En el corral de la hacienda Mendoza, el sol del atardecer pintaba sombras largas entre el polvo levantado. El aire pesado del verano mexicano se mezclaba con algo más inquietante. El silencio absoluto de los animales, como si hubieran presentido que algo terrible había ocurrido. Don Alejandro Mendoza acababa de terminar de revisar las cuentas en su despacho, cuando su hijo Joaquín irrumpió con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Ella está amarrada en el curral, señor», murmuró el niño con la voz quebrada por algo que jamás debería haber visto. Fue entonces cuando Alejandro corrió hacia el exterior, y lo que encontró cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, nos encantaría saber de dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario contándonos tu país para conocer mejor a nuestra comunidad. Mi corazón se detuvo por un momento cuando vi lo que había en medio de mi corral. Una mujer joven, no mayor de 28 años, estaba atada con cuerdas gruesas a uno de los postes de madera. Su vestido blanco, desgarrado y manchado de tierra y sangre, contrastaba con su piel morena brillante por el sudor. Tenía el cabello negro largo y enredado cayendo sobre su rostro, pero aún así pude ver que tenía los labios partidos y un corte profundo en la mejilla izquierda. Corrí hacia ella mientras Joaquín permanecía paralizado en la entrada. «Trae agua, rápido», le grité, comenzando a desatar las cuerdas que le cortaban la circulación. Las marcas rojas en su piel indicaban que llevaba horas atada. «Señora, ¿quién le hizo esto?», pregunté. Ella no respondió inmediatamente, solo gemidos ahogados. Tenía la garganta seca. Joaquín regresó con un cuenco de agua. «Con cuidado, mijo. Vete y dile a Tomás que venga. Y no digas nada de esto a nadie más, ¿entiendes?». El niño asintió nerviosamente y corrió hacia la casa. Había perdido a su madre hace 3 años por una fiebre, y desde entonces desarrolló sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Acerqué el agua a sus labios. «Despacio, señora». Ella bebió desesperadamente, como si fuera la primera agua en días. Cuando terminó, me miró directamente. «Paloma», dijo con voz ronca. «Me llamo Paloma Rivera. Don Alejandro Mendoza, esta es mi hacienda. ¿Quién la trajo aquí?». Paloma cerró los ojos, reuniendo fuerzas. «No es seguro que esté aquí. Ellos van a venir a buscarme». «¿Quiénes?». Antes de responder, escuché los pasos pesados de Tomás. Mi capataz era discreto y leal. Había trabajado para mi padre. Si alguien podía mantener un secreto, era él. «Don Alejandro, Joaquín me dijo que…». Tomás se detuvo al ver a Paloma. «¿Qué pasó aquí?». «No lo sé todavía», respondí, ayudando a Paloma a ponerse de pie. Sus piernas temblaron. «Ayúdame a llevarla a la casa». «Señor», dijo Tomás en voz baja, «¿está seguro? Si alguien la busca…». «Es una mujer herida en mi propiedad, Tomás». Paloma apretó mi brazo. «Él tiene razón. No debería involucrarlos. Si doña Carmen descubre que estoy aquí…». Uy, el nombre me golpeó como un puñetazo. Doña Carmen Villalobos era la mujer más poderosa de la región, propietaria de 3 haciendas enormes y conocida por su crueldad. ¿Doña Carmen hizo esto? No directamente, pero sus hombres me capturaron cuando intenté escapar. Se detuvo abruptamente mirando alrededor. A lo lejos se escuchaba el galope de varios caballos acercándose. «¡Ya vienen!», susurró Paloma con pánico. «Don Alejandro, si me encuentra aquí, lo matarán a usted y a su hijo». Tenía 5 minutos antes de que llegaran. Podía entregar a Paloma, pero algo en sus ojos me decía que equivalía a firmar su sentencia de muerte. Protegerla significaba enfrentar a doña Carmen. «Tomás, llévala al sótano, rápido». «Don Alejandro, hazlo». Tomás asintió y ayudó a Paloma. Yo pateé tierra sobre las gotas de sangre y recogí los pedazos de cuerda. El sonido de caballos se hizo más fuerte. Conté al menos 6. Cuando aparecieron, reconocí inmediatamente al líder.
Capitán Raúl Vázquez, el oficial que supuestamente mantenía la paz, pero en realidad era el brazo armado de doña Carmen. Vázquez era corpulento, con bigote espeso y ojos pequeños. Llevaba uniforme impecable, pero hacía años que no obedecía al gobierno central. «Don Alejandro», dijo mientras desmontaba. Su tono era cortés, pero amenazante. «Esperamos no interrumpir». «Para nada, capitán. ¿En qué puedo ayudarle? Estamos buscando a una mujer, una fugitiva muy peligrosa. Creemos que pasó por esta zona». «¿Una fugitiva? ¿Qué crímenes cometió?» «Robo, principalmente», respondió, aunque sonó ensayado. «También difunde mentiras sobre personas respetables. Doña Carmen está preocupada por la seguridad de las familias». Ahí estaba la confirmación. Doña Carmen estaba detrás de esto. «No he visto a ninguna mujer extraña, pero si aparece, se lo haré saber». Vázquez me estudió eternamente. Luego hizo una seña a uno de sus hombres, quien desmontó y caminó hacia los establos. «Espero que no le moleste que echemos un vistazo rápido». No era petición, era orden. Asentí, tratando de mantener la calma mientras veía dispersarse a los hombres. Uno se dirigió hacia la casa principal. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Vázquez pudiera escucharlo. Joaquín apareció en la puerta, mirando nerviosamente a los soldados. Le hice seña discreta para que se quedara. «Bonita propiedad la que tiene, don Alejandro», comentó Vázquez caminando por el corral. «Sería una lástima que algo malo le pasara». La amenaza era clara. «Mi familia ha trabajado esta tierra durante 3 generaciones, capitán. No tenemos nada que ocultar». «Por supuesto que no. Es solo que últimamente han pasado cosas extrañas. Personas que ayudan a fugitivos sin saber lo peligrosos que pueden ser». Los hombres salieron de sus búsquedas con señas negativas. El que entró a la casa tardó más, pero finalmente también negó. «Interesante», murmuró Vázquez. Nuestros informantes estaban seguros de que había venido en esta dirección. Tal vez se equivocaron o continuó su camino. «Tal vez», dijo, pero no parecía convencido. Volvió a montar y me miró desde arriba. «Don Alejandro, espero que entienda que la seguridad es mi responsabilidad. Si esa mujer aparece, es su deber informármelo inmediatamente». «Por supuesto, capitán». «Bien. Oh, y dele mis saludos a Joaquín. Es un niño muy inteligente. Sería terrible que algo le pasara». La sangre se me heló. Vázquez acababa de amenazar directamente a mi hijo. «Se los daré», respondí con voz tensa. Vázquez sonrió y espoleó su caballo. Sus hombres lo siguieron, pero uno se quedó atrás, observando desde una colina cercana. Esperé hasta que desaparecieran antes de dirigirme a la casa. Joaquín corrió hacia mí. «Papá, ¿qué quería el capitán Vázquez?» «Nada importante, mijo». Pero mientras bajaba al sótano, donde Tomás había escondido a Paloma, sabía que nada volvería a ser rutina. Había cruzado una línea al proteger a una extraña. El sótano era fresco y húmedo, donde mi padre guardaba vinos. Encontré a Paloma sentada contra la pared, con Tomás montando guardia. «Se fueron, pero dejaron a alguien vigilando desde la colina sur», le informé a Tomás. «Don Alejandro, esta mujer está en graves problemas, y ahora nosotros también». Me acerqué a Paloma, quien había cerrado los ojos, pero no parecía dormida. El corte en su mejilla había empezado a sangrar nuevamente. «Señora Rivera, necesito que me cuente exactamente qué está pasando». Paloma abrió los ojos. A la luz tenue de la vela pude ver más heridas. Su cuello mostraba marcas de dedos. «¿Por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce». «Porque es lo correcto», respondí, aunque la verdad era más complicada. Había algo en sus ojos que me recordaba a Esperanza. Paloma me estudió, decidiendo si podía confiar en mí. Trabajaba en la hacienda de doña Carmen como sirvienta personal. Había estado allí 2 años, desde que mi padre murió y perdimos nuestra tierra. Tomó agua del cuenco que Tomás le había traído. Doña Carmen tiene un negocio aparte de sus haciendas, algo muy secreto. Ella vende personas. Las palabras cayeron como piedras.
Tomás se santiguó automáticamente. Vende personas, jóvenes principalmente, muchachas de familias pobres que no pueden pagar deudas, huérfanos, indígenas capturados, los envía al norte, a Texas, donde los venden como trabajadores o para otras cosas. Me quedé procesando la información. Sabía que doña Carmen era despiadada, pero esto era peor de lo imaginado. ¿Cómo supo de esto? Al principio no sabía nada. Solo veía llegar personas desesperadas por las noches. Pensé que les daba trabajo, pero una noche escuché una conversación entre ella y el capitán Vázquez. ¿Vázquez está involucrado? Es su socio. Se encarga de documentos falsos y transporte al norte. También asegura que las autoridades locales no hagan preguntas. Tomás murmuró una maldición. ¿Por qué decidió escapar? Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas por primera vez. Porque iban a llevarse a mi hermana menor. ¿Su hermana? Rosa, tiene 15 años. Vive en el pueblo con nuestra tía, pero la familia no puede alimentarla. Doña Carmen se enteró y envió a sus hombres a ofrecerle trabajo al norte. ¿Y usted intentó detenerlos? Le dije a Rosa que no fuera, que era trampa. Doña Carmen se enteró de que yo sabía sobre su negocio. Esa noche mandó a 3 hombres a capturarme. Se tocó las marcas en el cuello. Me torturaron. Querían saber a quién más le había contado. Cuando dije que a nadie, decidieron que era demasiado peligrosa. Entonces, ¿por qué está viva? Porque doña Carmen quería que mi muerte sirviera de ejemplo. Planeaba dejarme amarrada en algún corral para que pensaran que había sido castigada por robar ganado. Mi cuerpo sería encontrado en la mañana. La crueldad del plan me quitó el aliento. ¿Por qué eligieron mi hacienda? No lo sé con certeza, pero escuché a uno decir algo sobre 2 pájaros de un tiro, como si matarme aquí resolviera 2 problemas. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué problema representaba yo? Tomás, ¿sabes de algún conflicto que pudiéramos tener con doña Carmen? Tomás se veía incómodo. Don Alejandro, hay algo que nunca le dije. Sobre la muerte de doña Esperanza, el mundo se detuvo. ¿Qué sobre mi esposa? Ella había estado haciendo preguntas en el pueblo. Preguntas sobre familias que habían perdido hijos. Trataba de ayudar a una mujer indígena que decía que le habían robado a su hija. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntaba quién había visto a los niños desaparecidos por última vez, quién les había ofrecido trabajo. La mujer indígena le había dicho que hombres uniformados se llevaron a su hija. Paloma me miró con horror creciente. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque cuando doña Esperanza se enfermó, el médico que la atendió era el doctor Morales, el mismo que siempre atiende a la familia de doña Carmen. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro. ¿Está insinuando que...? No estoy insinuando nada, solo le digo lo que vi. Y vi a un médico que se negó a explicar de qué se había enfermado exactamente. Me senté pesadamente, sintiendo como si me hubieran golpeado. Si Tomás tenía razón, mi esposa había sido asesinada por investigar el tráfico. Don Alejandro, dijo Paloma suavemente, hay algo más. Cuando estaba cautiva, escuché a doña Carmen hablando con Vázquez sobre usted. Dijo que había sido un error no eliminarlo junto con su esposa, porque podría empezar a hacer las mismas preguntas. ¿Qué respondió Vázquez? Que sería fácil arreglar ese problema ahora que su hijo estaba creciendo y podría sufrir un accidente como su madre. La rabia que sentí fue tan pura que no pude hablar. No solo habían matado a mi esposa, sino que planeaban lo mismo con Joaquín. Tenemos que sacar a Joaquín de aquí, esta noche, dijo Tomás urgentemente. Tenía razón, pero ¿a dónde? Doña Carmen tenía contactos en toda la región. ¿Paloma tiene alguna evidencia? Ella asintió, llevándose la mano al pecho. Antes de que me capturaran, robé algunos documentos de la oficina de doña Carmen. Los escondí en lugar seguro. ¿Qué tipo de documentos? Cartas del capitán Vázquez detallando envíos, listas de nombres de personas vendidas, recibos de compradores norteños.
También correspondencia con un hombre en Texas. Por primera vez sentí esperanza. ¿Dónde los escondió? En la iglesia del pueblo, detrás del altar de San Judas. Están en una caja de metal. De repente escuchamos pasos arriba. Tomás apagó la vela inmediatamente. Los pasos se acercaron a la puerta del sótano. «¿Papá?» Era Joaquín. Respiré aliviado y encendí nuevamente la vela. «Aquí estoy, mijo». Joaquín bajó nerviosamente. «Papá, hay un hombre a caballo en la colina. Ha estado ahí horas, solo mirándonos». «Ya lo sé. Ven acá». Joaquín se acercó y se fijó en Paloma. «¿Está bien, señora?» «Estará bien». «Joaquín, necesito que hagas algo importante». «Lo que sea, papá». «Ve a empacar algunas cosas en una bolsa pequeña. Solo lo necesario. Y hazlo sin que el hombre de la colina te vea. Nos vamos de viaje». «Algo así, mijo. Es importante que seas discreto, ¿entiendes?» Joaquín asintió seriamente. A los 12 años había aprendido a leer situaciones peligrosas. «¿Viene la señora con nosotros?» «Sí, ella viene con nosotros». Cuando Joaquín subió, Paloma me miró con expresión indescifrable. «Don Alejandro, no tiene que hacer esto. Puede entregarme y fingir que nunca supo nada. Todavía puede proteger a su hijo». «No, ya no. Pero arriesgar la vida de Joaquín por una extraña...» «No lo hago por una extraña. Lo hago por mi esposa. Si Esperanza murió investigando este negocio, su muerte tiene que significar algo». Tomás se aclaró la garganta. «Si vamos a hacer esto, tenemos que movernos esta noche. Después del amanecer, será tarde». «Está bien, Tomás, prepara 3 caballos, los más rápidos, con provisiones para varios días». «¿Y el hombre de la colina?» «Tengo un plan». Subimos del sótano. Joaquín esperaba con una bolsa de cuero. Había empacado con eficiencia. «Muy bien, mijo, ahora quédate aquí con Paloma mientras preparamos todo». «¿Cuándo nos vamos?» Miré hacia la colina donde el vigilante seguía en posición. «En cuanto se ponga la luna». No le dije que una vez que saliéramos esa noche, probablemente nunca podríamos regresar. Estaba apostando todo por vengar a mi esposa y detener a una mujer que trataba personas como mercancía. Mientras veía a Paloma interactuar con Joaquín, supe que había tomado la decisión correcta. La guerra había comenzado. Capítulo 2. La medianoche llegó con viento frío entre los mezquites. Desde mi ventana, el vigilante había encendido una fogata en la colina. Cada media hora cabalgaba hacia el este para revisar el camino. Luego regresaba. Su siguiente recorrido sería en 10 minutos. «Tomás, ¿están listos los caballos?» «Sí, don Alejandro. En el establo trasero, ensillados». «Joaquín, Paloma, es hora». Durante horas había observado los patrones del vigilante. Tendríamos una ventana muy estrecha para escapar sin ser vistos. Paloma había mejorado después de descansar. Sus heridas seguían visibles, pero podía moverse sin ayuda. Le di ropa de Esperanza y pantalones de Joaquín para que pudiera cabalgar. «¿Están seguros?», pregunté por última vez. «Una vez que salgamos, no habrá vuelta atrás». «Papá», dijo Joaquín con seriedad impropia para su edad, «mamá siempre decía que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero vale la pena». «Muy bien. Síganme y silencio absoluto». Salimos por la puerta trasera como sombras. La luna en cuarto menguante proporcionaba apenas luz suficiente para ver sin ser detectables. Llegamos al establo cuando el vigilante comenzó su recorrido hacia el este. Los caballos que Tomás preparó eran mis mejores. Relámpago, el semental negro favorito de Esperanza. Viento, una yegua alazana. Y Sombra, perfecto para Joaquín por su temperamento tranquilo. «Paloma irá con usted en Relámpago», susurró Tomás. «Es el más fuerte». Ayudé a Paloma a subir detrás de mí. Podía sentir que temblaba cuando se aferró a mi cintura, pero no se quejó. Joaquín montó Sombra con destreza. «Vamos oeste, alejándonos de la colina, hasta el arroyo seco. Lo seguimos sur, hasta el bosque de robles. Luego el sendero de venados hacia el pueblo. Si todo sale bien, llegaremos a la iglesia antes del amanecer». Tomás verificó las provisiones.
agua, comida, municiones para el rifle y monedas de oro guardadas para emergencias. ¿Listos? Espoleé suavemente a relámpago. El sonido de cascos en tierra seca parecía ensordecedor, pero el viento se llevaría el ruido antes de llegar a la colina. Cabalgamos 20 minutos hasta el arroyo seco. Era un lecho rocoso que se llenaba durante lluvias, pero ahora solo una cicatriz serpenteante. Lo seguimos sur, manteniéndonos en terreno bajo para evitar ser silueteados. Don Alejandro, susurró Paloma contra mi oído. ¿Está seguro de que los documentos siguen ahí? No, pero es nuestra única oportunidad de conseguir evidencia. ¿Y si es trampa? La pregunta me había rondado durante horas. ¿Qué tal si doña Carmen había descubierto dónde escondió Paloma los documentos? Entonces improvisaremos. Joaquín cabalgaba a mi derecho, manteniéndose en sincronía perfecta. Había heredado el instinto natural de su madre para los caballos. Al llegar al bosque de robles, desmontamos para descansar los caballos. Necesitaba evaluar si habíamos sido seguidos. Durante varios minutos permanecí inmóvil, escuchando cualquier sonido extraño. No nos siguieron, determiné. Al menos no inmediatamente. Pero cuando el vigilante regrese y vea la casa a oscuras, sabrá que escapamos, dijo Tomás. Probablemente, lo cual significa que tenemos hasta el amanecer antes de que Vázquez organice una búsqueda real. Continuamos hacia el pueblo. El sendero de venados era traicionero en la oscuridad, lleno de raíces y rocas que podían hacer tropezar un caballo. Pero también era invisible desde caminos principales. San Miguel de las Flores era típico, plaza central rodeada por casas de adobe, con la iglesia dominando el lado norte. La mayoría de ventanas estaban a oscuras, con ocasionales destellos de velas. Dejamos los caballos atados en un huerto detrás de la casa del herrero, ocultos, pero donde podrían pastar. Nos dirigimos hacia la iglesia, manteniéndonos en sombras y evitando la plaza. La iglesia de San Miguel era construcción sólida del siglo anterior, muros gruesos de adobe y techo de tejas rojas. Tenía torre con campanas y 3 entradas, principal a la plaza, lateral del sacerdote y trasera para funerales. La entrada trasera, murmuré. Nos acercamos verificando que no hubiera vigilancia. La puerta estaba cerrada con cerrojo simple que levanté sin ruido. El interior sumido en oscuridad, casi completa. Solo velas del altar proporcionaban puntos de luz temblorosa, creando sombras danzantes. Olor a incienso, cera y madera vieja. El altar de San Judas está a la derecha del altar mayor, susurró Paloma. Caminamos por el pasillo lateral, tratando de no hacer crujir las tablas. Joaquín iba detrás, su nerviosismo evidente en su respiración. El altar de San Judas era pequeño nicho con estatua del santo patrón de causas perdidas, iluminada por 2 velas votivas. Detrás había espacio estrecho entre pared y altar. Paloma se arrodilló y metió la mano. Por un momento terrible, pensé que no había nada. Luego vi alivio en su rostro cuando encontró lo buscado. «Aquí está», susurró, sacando pequeña caja de metal envuelta en paño de lino. Entonces escuchamos la puerta principal abrirse. Todos nos congelamos. «¿Padre Miguel?» Era voz de mujer desconocida. Pasos en la nave principal moviéndose hacia el altar. Estábamos ocultos, pero si se acercaban más, nos verían. «Está bien», murmuró voz masculina familiar. Era el padre Miguel. Nadie nos vio entrar. «¿Estás seguro de que están aquí?», preguntó la mujer. «Doña Carmen nunca se equivoca», respondió el sacerdote. Mi sangre se heló. El padre Miguel trabajaba con doña Carmen. Paloma me miró con pánico. Yo le hice seña de mantenerse inmóvil. Los documentos que la muchacha robó podrían arruinar toda la operación, continuó la voz femenina. Especialmente las cartas del capitán. Lo entiendo, pero registrar la iglesia no será fácil. Hay muchos lugares donde podría haberlos escondido. Entonces comience por los obvios.
Los altares laterales, detrás de estatuas, cualquier lugar donde una mujer desesperada pensaría que estaría seguro. Los pasos se acercaron. En segundos estarían cerca. Miré alrededor desesperadamente, buscando ruta de escape. Había puerta pequeña detrás del altar de San Judas que probablemente llevaba a la sacristía. Si llegábamos sin ser vistos, tal vez podríamos salir por entrada lateral. Joaquín, susurré lo más bajo posible, cuando diga ahora, corres hacia esa puerta, no mires atrás. El niño asintió, ojos muy abiertos pero sin pánico. Tomás tenía mano en su cuchillo, preparado para luchar. Los pasos estaban a menos de 10 metros. Podía ver luz de linterna comenzando a iluminar el área del altar principal. Ahora, murmuré. Joaquín corrió hacia la sacristía como sombra. Un segundo después, Paloma y yo lo seguimos, con Tomás cubriendo la retirada. Por un momento pensé que lo habíamos logrado. Entonces Joaquín tropezó. El sonido resonó por toda la iglesia como disparo. Las voces en el altar principal se detuvieron abruptamente. «¿Qué fue eso?», preguntó la mujer. «Hay alguien aquí», respondió el padre Miguel con tensión. Los pasos comenzaron a correr hacia nuestra dirección. Tomás me empujó hacia la sacristía. «¡Váyanse!», gritó sacando su cuchillo. «¡Yo los detengo!». «Tomás, no», protesté, pero él ya se movía hacia el pasillo principal. Agarré a Joaquín, quien se había lastimado la rodilla, y junto con Paloma corrimos hacia la sacristía. Detrás escuché gritos y sonido de lucha. La sacristía era cuarto pequeño donde el sacerdote guardaba vestimentas e implementos religiosos. Había ventana alta al exterior, demasiado alta para alcanzarla fácilmente. «Don Alejandro, súbase a mis hombros», dijo Paloma urgentemente. «Usted puede llegar y luego ayudarnos». Me subí y logré abrir la ventana. Era estrecha, pero Joaquín podría pasar. Mientras me preparaba para levantarlo, escuché grito de dolor desde la nave. Era Tomás. «¡Papá!», susurró Joaquín con terror. «Súbete a mis hombros, rápido». Joaquín subió y lo empujé a través de la ventana. Cayó del otro lado con ruido sordo, pero inmediatamente dijo: «Estoy bien». «Tu turno», le dije a Paloma. «No puedo dejar que se sacrifique por mí». «Paloma, esos documentos son la única esperanza. Si no salen de aquí...». La puerta de la sacristía se abrió violentamente. El padre Miguel estaba parado con pistola en mano y sangre en su sotana. «Don Alejandro Mendoza», dijo con voz irreconocible. «Doña Carmen estará complacida de saber que finalmente decidió unirse a su esposa». Detrás apareció una mujer elegante que claramente era importante en la organización. «¿Dónde están los documentos?», preguntó fríamente. «No sé de qué habla», mentí. El padre Miguel sonrió cruelmente. Su capataz fue muy valiente. Tomó 3 puñaladas antes de decirnos que estaban aquí buscando algo que la muchacha había escondido. Mi corazón dolió al escuchar sobre Tomás, pero no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Tomás no sabía nada. Solo vine a orar por mi esposa. «¿A las 3 de la madrugada?», se burló la mujer. «No nos insulte con mentiras». «Ma, busquemos nosotros mismos», dijo el padre Miguel, avanzando. Paloma salió de las sombras con candelabro pesado de bronce. Lo estrelló contra la cabeza del sacerdote con toda su fuerza. El padre Miguel se desplomó. Su pistola voló y aterrizó cerca de mis pies. La agarré justo cuando la mujer sacaba su arma. «¡No se mueva!», grité, apuntándole. Me miró con sorpresa que se convirtió en desdén. «¿De verdad va a disparar en una iglesia, don Alejandro?». «Si es necesario para proteger a un inocente, sí». La mujer sonrió fríamente. «Interesante. Esa es exactamente la misma cosa que dijo su esposa antes de que el doctor Morales le diera su última medicina». La confirmación de que habían asesinado a Esperanza me golpeó, pero también me llenó de furia helada. «¿Cómo?». «Veneno, algo que simula síntomas de fiebre, muy útil para eliminar personas que hacen demasiadas preguntas».
Apreté el gatillo. El disparo resonó como rugido de demonio. La mujer se desplomó contra la pared, agarrándose el hombro mientras sangre se filtraba entre sus dedos. «Paloma, vámonos». Ella trepó por mis hombros y salió por la ventana. Yo la seguí inmediatamente, dejando atrás la sacristía llena de humo de pólvora y olor metálico de sangre. Joaquín nos esperaba afuera. Juntos corrimos hacia los caballos. Detrás escuché gritos y sonido de más gente llegando. «¿Tomás?», preguntó Joaquín mientras montábamos. «No pudo venir con nosotros, mijo», respondí manteniendo voz firme. Joaquín entendió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo más. Cabalgamos hacia el este lo más rápido posible. Paloma llevaba la caja de metal apretada contra su pecho como el tesoro más valioso del mundo. Y tal vez lo era. Porque ahora sabía que Esperanza había sido asesinada, que doña Carmen tenía red de complicidad que llegaba hasta la iglesia y que mi familia nunca estaría segura mientras esa mujer siguiera viva. La guerra había escalado. Ahora era personal. Capítulo 3. Cabalgamos 2 horas hacia el este, siguiendo senderos de cabras entre colinas rocosas. El paisaje se volvía más árido con cada kilómetro, pero también más difícil de rastrear. Si Vázquez intentaba seguirnos, tendría que dividir a sus hombres. Cuando el sol comenzó a asomar, nos detuvimos en una cueva que había descubierto durante una cacería. Era lo suficientemente profunda para ocultar los 3 caballos y tenía fuente natural de agua. «Aquí estaremos seguros durante el día», dije, desmontando de relámpago. «Pero tenemos que revisar esos documentos antes de decidir nuestro siguiente movimiento». Joaquín se veía agotado y triste. La muerte de Tomás lo había afectado profundamente. El capataz había sido como segundo padre desde la muerte de Esperanza. Paloma se acercó al niño y le puso mano consoladora en el hombro. «Tu capataz era muy valiente», le dijo suavemente. «Se sacrificó para que pudiéramos traer justicia por todos los inocentes que han sufrido». «¿Incluyendo a mi mamá?», preguntó Joaquín con voz quebrada. «Especialmente por tu mamá», respondió Paloma. Mientras ellos hablaban, abrí la caja de metal que habíamos recuperado. Adentro había exactamente lo que Paloma había prometido. Documentos que podrían ser la clave para destruir toda la operación de doña Carmen. La primera carta era de puño y letra del capitán Vázquez, dirigida a alguien llamado Comandante Torres, en Austin, Texas. Vázquez detallaba un envío especial de 23 trabajadores jóvenes que serían transportados por la ruta habitual en la primera semana de septiembre. La segunda carta era aún más incriminatoria. Era de doña Carmen a un tal señor Patterson en San Antonio, confirmando la venta de mercancía especializada por 3,000 pesos de oro. Incluía descripciones físicas detalladas de las personas vendidas, con nombres, edades y características especiales. «Dios mío», murmuré al leer una lista de nombres. «Reconozco algunos. Son jóvenes del pueblo que supuestamente se habían ido a buscar trabajo a la capital». Paloma se acercó para ver los documentos. «Esa lista es de hace 6 meses. Desde entonces ha habido al menos 3 envíos más». Seguí leyendo y encontré algo que me heló la sangre. Era carta del doctor Morales a doña Carmen, fechada una semana después de la muerte de Esperanza. «Estimada doña Carmen», decía la carta, «el problema que discutimos ha sido resuelto permanentemente. La dosis fue suficientemente sutil como para simular síntomas naturales, y el esposo no sospecha nada. Sin embargo, debo advertir que si continúa haciendo preguntas, podríamos necesitar una solución más directa». Mis manos temblaron leyendo esas palabras. No solo confirmaban que habían envenenado a mi esposa, sino que habían estado planeando matarme desde hace 3 años. «Paloma», dije con voz temblorosa, «¿hay algo en estos documentos que nos ayude a llegar a las autoridades federales?» Ella revisó hasta encontrar lo que buscaba.
Esta carta menciona que el gobernador del estado recibe porcentaje de las ganancias a cambio de su protección. Mi corazón se hundió. Si la corrupción llegaba hasta el gobernador, las autoridades locales no servirían. Pero, continuó Paloma, también hay correspondencia con compradores estadounidenses. Si podemos llevar esta evidencia a las autoridades americanas, podrían presionar al gobierno mexicano para que actúe. Era posibilidad, pero significaría cruzar la frontera con Texas, extremadamente peligroso en nuestras circunstancias. Vázquez tenía contactos en ambos lados de la frontera. «Papá», dijo Joaquín súbitamente, «¿qué es esto?» El niño había estado explorando la cueva y había encontrado algo enterrado bajo rocas sueltas cerca de la entrada. Me acerqué para ver qué había descubierto. Era otra caja de metal, más grande que la primera, y había estado ahí durante mucho tiempo. Cuando la abrí, encontré algo que cambió completamente nuestra situación. Eran más documentos, pero diferentes. Incluían correspondencia oficial del ejército mexicano, órdenes firmadas por oficiales de alto rango, e incluso mapa detallado que mostraba rutas de contrabando desde el centro de México hasta varios puntos de la frontera con Estados Unidos. «Esto no es solo el negocio de doña Carmen», dije lentamente, procesando la magnitud. «Es una operación militar». Paloma se acercó para ver los documentos. Su rostro se puso pálido cuando comenzó a leer. «Don Alejandro, estos documentos sugieren que el tráfico de personas es solo parte de algo mucho más grande. También están contrabandeando armas, opio e información militar a grupos revolucionarios en Texas». De repente, todo comenzó a tener sentido. La red de doña Carmen no era negocio criminal independiente. Era parte de operación de inteligencia militar diseñada para desestabilizar la región fronteriza. Vázquez no era simplemente oficial corrupto, era agente trabajando para alguien muy alto en el gobierno mexicano. ¿Y sabes qué es más emocionante? Esta historia apenas está comenzando. Si te está gustando esta travesía, toma un momento para apoyar nuestro canal. Un simple like y suscríbete nos ayuda a crear más relatos como este para ti, y nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Porque lo que don Alejandro está a punto de descubrir sobre la verdadera identidad de Paloma hará que todo lo que creía saber se tambalee. «Mira esta fecha», dijo Paloma, señalando uno de los documentos. «Esta orden está firmada 2 días después de que tu esposa muriera». Leí el documento que me señalaba. Era orden del Comando Superior, instruyendo a Vázquez para eliminar cualquier amenaza civil a la Operación Frontera, e incluía lista de personas que debían ser vigiladas o eliminadas si se volvían problemáticas. El nombre de Esperanza estaba en esa lista, y debajo del suyo estaba el mío. «Joaquín», dije con voz tensa, «necesitamos salir de México, ahora». «¿Qué quiere decir?» «Que no estamos lidiando con criminales comunes. Estamos lidiando con traidores que trabajan para el propio gobierno mexicano». Paloma había continuado leyendo mientras yo hablaba con Joaquín. De repente, se puso de pie con expresión de pánico absoluto. «Don Alejandro, hay algo que debo decirle». «¿Qué?» «No soy quien usted piensa que soy». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quiere decir?» Paloma respiró profundamente antes de hablar. «Mi nombre real es Paloma Rivera, eso es verdad, pero no era sirvienta de doña Carmen. Era agente del gobierno americano, enviada a investigar las actividades ilegales en la frontera. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Es usted una espía americana?» «Era. Pero mi tapadera fue descubierta hace una semana, por eso me capturaron». «¿Y mi hacienda? ¿Por qué la eligieron para...?» «Porque sabían que usted ya era considerado problema por haber hecho preguntas sobre la muerte de su esposa. Matarme en su propiedad habría sido excusa perfecta para eliminarlo también». Mi mente luchaba por procesar toda esta información. Durante las últimas 24 horas había creído que estaba ayudando a víctima inocente, pero en realidad había estado ayudando a agente extranjera.
¿Entonces todo esto ha sido mentira? No, respondió Paloma urgentemente. Todo lo que le dije sobre el tráfico de personas es completamente cierto. Todo sobre la muerte de su esposa es verdad. La única mentira fue sobre quién soy realmente. ¿Y por qué debería creer en usted ahora? Paloma se acercó y me mostró algo escondido en su bota. Era pequeña medalla de metal con sello del gobierno de Estados Unidos. Porque estos documentos que acabamos de encontrar prueban que hay conspiración militar que va mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba, y porque usted y su hijo siguen en peligro mortal sin importar quién sea yo. Tenía razón. Sin importar si Paloma era sirvienta o espía, los documentos que teníamos podrían exponer red de corrupción y traición que llegaba hasta niveles más altos del gobierno mexicano. ¿Qué propone que hagamos? Necesitamos llegar a San Antonio. Ahí tengo contactos que pueden hacer llegar esta información a Washington, pero el viaje será extremadamente peligroso. Vázquez tiene hombres en todos los cruces fronterizos oficiales. ¿Conoce alguna manera de cruzar sin ser detectados? Paloma estudió el mapa que habíamos encontrado. Según estos documentos, hay ruta de contrabando que pasa por el Cañón del Diablo, a 100 kilómetros al norte. Es terreno muy difícil, pero si podemos llegar ahí sin ser vistos, es riesgo enorme, especialmente con Joaquín. Papá, dijo mi hijo, quien había estado escuchando en silencio, ¿qué habría hecho mamá? La pregunta me golpeó directamente en el corazón. Esperanza siempre había creído en hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Había muerto investigando los crímenes que ahora teníamos oportunidad de exponer. Tu madre habría dicho que la justicia vale cualquier sacrificio. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Miré a Paloma, esta mujer misteriosa que había traído tanto caos como oportunidad a nuestras vidas. Si hacemos esto, necesito su palabra de que protegerá a mi hijo. Tiene mi palabra. Y necesito que me diga todo. Sin más mentiras, sin más secretos. Paloma asintió. Mi nombre completo es Paloma Rivera Castellanos. Trabajo para el Servicio de Inteligencia del Ejército Americano desde hace 3 años. Me enviaron a infiltrar la red de Doña Carmen después de que varios ciudadanos americanos desaparecieron en la región fronteriza. ¿Y encontró lo que buscaba? Encontré mucho más de lo que esperaba. Esta operación no se trata solo de tráfico humano. Es esfuerzo coordinado para desestabilizar la frontera y crear condiciones para posible invasión. La magnitud de lo que describía me quitó el aliento. ¿Una invasión? Los documentos incluyen planes para provocar incidentes fronterizos que justificarían intervención militar estadounidense. Pero también incluyen planes para que elementos del ejército mexicano colaboren con esa intervención a cambio de pagos sustanciales. Es traición. Es peor que traición. Es conspiración que podría resultar en guerra entre nuestros países. De repente, escuchamos sonido distante de caballos acercándose. Paloma inmediatamente se movió hacia la entrada de la cueva para escuchar mejor. Son al menos 8 jinetes y se mueven en formación militar. Vázquez. Probablemente. Debieron haber seguido nuestras huellas desde el pueblo. Rápidamente comenzamos a empacar todos los documentos. No podía permitir que esa evidencia cayera en manos de Vázquez. Hay salida trasera en esta cueva. Lleva a desfiladero estrecho que será difícil de seguir a caballo. ¿Y los caballos? Tendremos que dejarlos. A pie podemos escondernos mejor en las rocas. El sonido se hizo más fuerte. Ya no había tiempo para discutir. Agarré a Joaquín, Paloma tomó las cajas de documentos y corrimos hacia la parte trasera de la cueva. La salida trasera era túnel natural que se abría a desfiladero rocoso. El terreno era traicionero, lleno de rocas sueltas y cactus, pero nos proporcionaba docenas de lugares donde escondernos. Cuando llegamos al otro lado, pude escuchar voces en la cueva que acabábamos de abandonar. «¡Los caballos están aquí!», gritó alguien. «¡No pueden estar lejos!
«Rodeen el área», era la voz de Vázquez. «Y tráiganlos vivos. Doña Carmen quiere información antes de matarlos». Nos escondimos detrás de formación rocosa grande, tratando de controlar nuestra respiración. Joaquín se apretó contra mí, temblando, pero sin hacer ruido. Durante 30 minutos escuchamos a los hombres de Vázquez buscando por todo el desfiladero. En un momento, uno pasó tan cerca que pude ver las espuelas de sus botas. Finalmente, escuché a Vázquez gritar frustrado: «¡No están aquí!». Deben haber continuado a pie. ¿Revisamos el cañón al norte? Sí, pero divídanse en grupos. Cubran todos los senderos posibles. Gradualmente, los sonidos de la búsqueda se alejaron, pero sabía que esto era solo respiro temporal. Vázquez no se rendiría fácilmente. «Paloma», susurré cuando estuve seguro de que estábamos solos. «¿Qué tan lejos está el Cañón del Diablo?» «Papi, probablemente 2 días de caminata, pero es terreno muy difícil». Miré a Joaquín, quien me devolvió la mirada con determinación. A los 12 años ya había perdido a su madre y había visto morir a Tomás. Ahora era fugitivo en su propio país, dependiendo de espía extranjera para sobrevivir. Pero en sus ojos vi la misma fuerza que había amado en esperanza. Mi hijo no se rendiría, sin importar lo difícil del camino. «Muy bien, vamos al Cañón del Diablo». Y mientras comenzamos nuestra travesía a pie por el desierto mexicano, cargando los secretos que podrían cambiar el destino de 2 naciones, supe que estábamos entrando en la parte más peligrosa de nuestra odisea, porque doña Carmen no era solo criminal. Era parte de conspiración que tenía poder de iniciar guerra, y nosotros éramos las únicas personas que podían detenerla. Capítulo 4. El primer día de caminata a través del desierto mexicano fue brutal. El sol golpeaba sin piedad sobre las rocas rojas del paisaje, creando un calor que parecía salir directamente del infierno. Joaquín nunca se quejó, pero pude ver cómo el agotamiento comenzaba a afectar sus piernas de 12 años. Paloma resultó ser más resistente de lo que había esperado. Se movía por el terreno rocoso como si hubiera nacido para esto, siempre vigilando nuestros flancos y señalando los mejores lugares para descansar. Su entrenamiento militar estadounidense era evidente. «Tenemos que encontrar agua pronto», dijo Paloma, mientras descansábamos bajo la sombra escasa de un mezquite. «Nuestras provisiones no durarán hasta mañana». «Conozco este terreno», respondí, limpiándome el sudor de la frente. «Hay un manantial natural a unas 3 horas de aquí, pero tendremos que desviarnos del camino directo». «¿Vale la pena el riesgo?» Miré a Joaquín, quien bebía sus pequeños sorbos de agua con la disciplina de alguien que entiende que cada gota cuenta. «Sin agua, no llegaremos al cañón». Decidimos tomar el desvío. El manantial estaba escondido en una pequeña hondonada entre 2 colinas, protegido por rocas altas que proporcionaban sombra y cobertura. Cuando finalmente llegamos, el sonido del agua corriendo fue la cosa más hermosa que había escuchado en horas. «Papá», dijo Joaquín, mientras llenábamos nuestras cantimploras, «¿crees que mamá sabía lo peligroso que era investigar a esa gente?» La pregunta me golpeó en un lugar profundo. «Creo que tu madre sabía exactamente lo que estaba haciendo, mijo, y creo que sabía los riesgos». «Entonces, ¿por qué lo hizo?» Paloma, quien había estado vigilando los alrededores, se acercó a nosotros. «Porque algunas cosas son más importantes que nuestra propia seguridad», dijo suavemente. «Tu madre creía que valía la pena arriesgar su vida para salvarla de otros». «Como tú», dijo Joaquín mirando a Paloma directamente. Paloma se quedó callada por un momento. «Sí, supongo que sí». Mientras descansábamos junto al manantial, Paloma sacó uno de los documentos que habíamos recuperado y lo estudió cuidadosamente. «Don Alejandro, hay algo en estos papeles que no le he contado». «¿Qué cosa?» «Hay una fecha específica mencionada en varias de estas cartas, septiembre 15. ¿Qué pasa el 15 de septiembre? Es cuando planean ejecutar algo que llaman Operación Libertad. Según estos documentos,
Van a provocar un incidente en la frontera que justifique la intervención militar estadounidense. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué tipo de incidente? Van a atacar un convoy militar americano y hacer que parezca que fue el ejército mexicano. Pero en realidad serán los hombres de Vázquez, vestidos con uniformes mexicanos oficiales. ¿Y cuándo es eso? Paloma me miró con expresión grave. En 4 días. La magnitud de lo que estaba describiendo me quitó el aliento. No solo estábamos huyendo por nuestras vidas, estábamos en una carrera contra el tiempo para prevenir un acto que podría resultar en guerra entre México y Estados Unidos. ¿Dónde va a ocurrir? En el Paso del Águila, cerca del Río Grande. Es un punto de cruce frecuentado por comerciantes y militares americanos. Conocía el lugar. Era un paso estrecho entre 2 colinas rocosas, perfecto para una emboscada. Si Vázquez conseguía hacer que el ataque pareciera obra del ejército mexicano, las consecuencias serían catastróficas. Paloma, ¿sus contactos en San Antonio pueden detener esto? Si llegamos a tiempo con la evidencia, sí. Pero primero tenemos que llegar al Cañón del Diablo, luego cruzar la frontera sin ser detectados, y después viajar otros 100 kilómetros hasta San Antonio. Todo en 4 días, murmuré. Todo en 4 días. De repente, Joaquín se puso rígido y señaló hacia el norte. Papá, mira, en la distancia podía ver una columna de polvo moviéndose en nuestra dirección. Eran jinetes y venían rápido. ¿Cuántos?, preguntó Paloma, ya empacando rápidamente nuestras cosas. Difícil de decir desde aquí, pero al menos 6, tal vez más. Tenemos que movernos, ahora. Salimos del manantial y continuamos hacia el norte, pero ahora con la presión adicional de saber que nos estaban persiguiendo activamente. El terreno se volvía más difícil con cada kilómetro, lleno de barrancos profundos y formaciones rocosas que podían ocultar emboscadas. ¿Cómo nos encontraron tan rápido?, preguntó Joaquín mientras navegábamos por un sendero particularmente traicionero. Vázquez conoce este territorio tan bien como yo, respondí, y tiene más hombres para cubrir más terreno. También es posible que tengan un rastreador indígena con ellos, agregó Paloma. Alguien que pueda seguir huellas en terreno que sería imposible para nosotros. La idea me preocupó. Los rastreadores indígenas de la región eran legendarios por su habilidad para seguir rastros, incluso en roca sólida. Si Vázquez había conseguido los servicios de uno de ellos, nuestras posibilidades de escapar se reducían considerablemente. ¿Hay alguna manera de confundir nuestro rastro?, preguntó Paloma. Tal vez. Si podemos llegar al arroyo seco que está a 1 hora de aquí, el agua corriente borrará nuestras huellas. ¿Hay agua corriendo en un arroyo seco? En esta época del año, sí. Las lluvias de la montaña alimentan pequeños arroyos que fluyen subterráneamente. Aceleramos el paso, pero el sol implacable y el terreno difícil comenzaron a pasar factura. Joaquín empezó a quedarse atrás y pude ver que Paloma también estaba luchando con el agotamiento. «Papá», dijo Joaquín con voz cansada, «¿podemos descansar un poco?» Miré atrás y pude ver que la columna de polvo se había acercado considerablemente. «Solo unos minutos, mijo». Nos refugiamos detrás de una formación rocosa grande. Joaquín se desplomó en la sombra, respirando pesadamente. Paloma sacó un poco de agua y se la ofreció al niño. «Joaquín», le dije arrodillándome junto a él, «sé que esto es difícil, más difícil de lo que cualquier niño debería tener que soportar». «Está bien, papá. Mamá siempre decía que los Mendoza somos fuertes. Tu madre tenía razón, pero también está bien admitir cuando necesitas ayuda». Paloma se había subido a la formación rocosa para observar a nuestros perseguidores. Cuando bajó, su expresión era sombría. «Son 8 jinetes, y uno de ellos definitivamente no es mexicano. Parece indígena de las montañas». «Un rastreador», confirmé. «Y están ganando terreno rápidamente». Miré a Joaquín, quien había escuchado toda la conversación. A pesar de su agotamiento, pude ver la determinación en sus ojos. «¿Cuánto falta para el arroyo?», preguntó.
40 minutos si nos apuramos. Entonces vamos, dijo Joaquín, poniéndose de pie con esfuerzo. Continuamos nuestro camino, pero ahora podía escuchar ocasionalmente el sonido distante de los caballos. Estaban definitivamente acercándose. Cuando finalmente llegamos al arroyo seco, encontramos exactamente lo que había esperado. Un pequeño flujo de agua clara corriendo por el fondo rocoso del canal. Vamos a caminar por el agua durante al menos 1 kilómetro, les dije. Eso debería confundir suficientemente nuestro rastro para ganar algo de tiempo. El agua estaba fría y se sentía maravillosa contra nuestros pies doloridos. Caminamos por el arroyo durante 40 minutos antes de salir del otro lado y continuar hacia el norte. ¿Crees que funcionó?, preguntó Paloma. Lo sabremos pronto. Durante la siguiente hora, no escuchamos sonidos de persecución. Comencé a pensar que tal vez habíamos logrado escapar, al menos temporalmente. Entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de un cuerno siendo tocado en la distancia. ¿Qué es eso?, preguntó Joaquín. Es una señal, respondió Paloma. Los están llamando a reagruparse. ¿Por qué harían eso? La pregunta quedó sin respuesta cuando vimos las fogatas. No 1 o 2, sino al menos 6, formando un semicírculo en las colinas que nos rodeaban. Nos rodearon, murmuré. Paloma estudió las posiciones de las fogatas cuidadosamente. No completamente. Hay una brecha hacia el noroeste. ¿Podría ser una trampa? Probablemente lo es. Pero también podría ser nuestra única oportunidad de escape. Miré a Joaquín, quien se había quedado callado mientras procesaba la gravedad de nuestra situación. «Mijo, esto va a ser muy peligroso. Si nos capturan...» «Papá», me interrumpió. «Mamá murió tratando de detener a esta gente. No voy a dejar que su muerte haya sido en vano». La fuerza en la voz de mi hijo, de 12 años, me dejó sin palabras. En ese momento vi a esperanza en él más claramente que nunca. «Está bien», decidí. «Vamos hacia la brecha». Y mientras nos preparábamos para lo que podría ser la carrera más peligrosa de nuestras vidas, sabía que estábamos a punto de descubrir si el valor de los Mendoza sería suficiente para cambiar el curso de la historia. Capítulo 5. La brecha en el cerco de fogatas resultó ser exactamente lo que Paloma había temido. Una trampa. Cuando estábamos a medio camino a través del paso estrecho entre 2 colinas, las antorchas se encendieron simultáneamente en ambos lados, iluminando el sendero como si fuera día. «¡Alto ahí!», gritó una voz familiar desde arriba. Era el capitán Vázquez, montado en su caballo en una cornisa rocosa, con su pistola apuntándonos directamente. Nos congelamos inmediatamente. Estábamos completamente expuestos en el sendero, sin cobertura alguna. A nuestro alrededor pude contar al menos 12 hombres armados emergiendo de detrás de las rocas. «Don Alejandro Mendoza», dijo Vázquez con voz burlona, «finalmente nos volvemos a encontrar». Joaquín se acercó más a mí y pude sentir su cuerpo temblando contra el mío. Paloma se mantuvo inmóvil, pero pude ver que estaba evaluando nuestras opciones de escape. No había muchas. «Capitán Vázquez», respondí, tratando de mantener mi voz firme. No esperaba encontrarlo tan lejos de sus deberes oficiales. Vázquez rió fuertemente. «Mis deberes oficiales incluyen capturar fugitivos peligrosos, y ustedes 3 han demostrado ser muy, muy peligrosos. Somos ciudadanos mexicanos. Tenemos derecho a un juicio». «¿Un juicio?». Vázquez espoleó su caballo y descendió lentamente hacia el sendero. «Don Alejandro, usted mató a uno de mis contactos en la iglesia. Eso convierte esto en un asunto personal. Esa mujer admitió haber asesinado a mi esposa. Su esposa era una entrometida que no sabía cuándo mantener la boca cerrada, como usted. La rabia que sentí en ese momento fue casi abrumadora, pero sabía que tenía que mantener la calma. Cualquier movimiento brusco podría resultar en que dispararan contra Joaquín.
¿Dónde están los documentos?, preguntó Vázquez, ahora a solo unos metros de nosotros. ¿Qué documentos? Vázquez hizo una seña y dos de sus hombres se acercaron desde los lados. Registren sus cosas, ordenó. Mientras los hombres comenzaron a revisar nuestras escasas posesiones, Vázquez continuó hablando. Doña Carmen está muy preocupada por ciertos papeles que desaparecieron de su oficina. Papeles que podrían malinterpretarse si cayeran en las manos equivocadas. No sabemos de qué habla, dijo Paloma por primera vez. Vázquez la miró con interés renovado. Ah, la famosa Paloma Rivera, o debería decir, la agente Castellanos del ejército americano. El corazón me dio un vuelco. Si sabían la verdadera identidad de Paloma, entonces sabían mucho más de lo que había esperado. Sí, sabemos exactamente quién es usted, señorita, y sabemos por qué está aquí. ¿Y por qué estoy aquí?, preguntó Paloma desafiante. Para espiar las operaciones legítimas de ciudadanos mexicanos honrados, para interferir en los asuntos internos de nuestro país, para investigar el tráfico de seres humanos y los planes de provocar una guerra. Vázquez sonrió fríamente. ¿Guerra? ¿Quién habló de guerra? En ese momento, uno de sus hombres gritó desde donde estaba registrando nuestras cosas. ¡Capitán! ¡Encontré algo! El soldado se acercó corriendo con una de las cajas de metal que habíamos recuperado. Mi corazón se hundió al ver que habían encontrado la evidencia. «Excelente», dijo Vázquez tomando la caja, «y estoy seguro de que encontraremos la otra también». Pero cuando sus hombres terminaron de registrar todas nuestras cosas, no encontraron la segunda caja. Vázquez se puso visiblemente frustrado. «¿Dónde está el resto?» «No hay más», mentí. Vázquez me estudió cuidadosamente. Luego hizo una seña a uno de sus hombres. El soldado agarró a Joaquín por el brazo y puso su cuchillo contra la garganta del niño. «¡No!», grité, dando un paso hacia adelante. «¡Quieto!», ordenó Vázquez. «Don Alejandro, voy a preguntarle una vez más. ¿Dónde están los otros documentos?». Miré a Joaquín, quien me miraba con ojos llenos de terror, pero también con una determinación que me recordó dolorosamente a su madre. «Papá», susurró Joaquín, con voz temblorosa pero firme, «no les digas nada». El orgullo que sentí por mi hijo en ese momento fue mezclado con un miedo terrible. Vázquez no estaba jugando. «Tienen 5 segundos para decidir», dijo Vázquez. «Está bien», gritó Paloma súbitamente. «Está bien, los otros documentos están escondidos en una cueva, a 2 horas de aquí, hacia el sur». Vázquez sonrió triunfalmente. Sabía que serían razonables. «Pero hay una condición», continuó Paloma. «Yo los llevo hasta allí, pero dejan ir a don Alejandro y a Joaquín». «No estoy en posición de negociar, señorita Castellanos». «Sí, lo está, porque sin mí nunca encontrarán esa cueva. Y los documentos que están ahí son mucho más importantes que los que ya tienen». Vázquez consideró esto por un momento. «¿Qué tipo de documentos?» «Órdenes militares directamente del gobierno mexicano autorizando la Operación Libertad». Pude ver que Vázquez se puso tenso al escuchar ese nombre. Claramente, Paloma había tocado un nervio. «Muy bien», decidió finalmente. «Usted viene conmigo, ellos se quedan aquí con mis hombres». «No», dijo Paloma firmemente. «O vamos todos o no voy. Entonces el niño muere, y usted nunca encuentra los documentos que podrían arruinar toda su operación». Fue un juego de poder tenso que duró varios minutos. Finalmente, Vázquez cedió. «Está bien, todos vamos. Pero al primer signo de que me está mintiendo, mato al niño primero». Nos montaron en caballos, con nuestras manos atadas y cada uno flanqueado por 2 guardias armados. Paloma cabalgaba adelante con Vázquez, dirigiendo el grupo hacia el sur. Mientras cabalgábamos en la oscuridad, iluminados solo por antorchas, traté de entender el plan de Paloma. ¿Realmente había documentos escondidos en una cueva al sur? ¿O estaba simplemente ganando tiempo? Después de 2 horas de cabalgar, Paloma señaló hacia una formación rocosa irregular en la distancia.
Ahí, dijo, la entrada de la cueva está detrás de esas rocas grandes. Cuando llegamos al lugar, efectivamente había una cueva natural escondida detrás de las rocas. Vázquez envió a 2 de sus hombres a investigar primero. Hay una cueva aquí, confirmó uno de ellos, pero es muy profunda. Necesitaremos antorchas. Perfecto, dijo Vázquez. Señorita Castellanos, espero por su bien que no me esté mintiendo. Paloma me miró por un momento, y en sus ojos vi algo que me tranquilizó. Tenía un plan. No estoy mintiendo, dijo. Pero necesito entrar sola primero. Los documentos están protegidos por trampas. ¿Qué tipo de trampas? Del tipo que matarán a cualquiera que no sepa exactamente dónde pisar. Vázquez la estudió sospechosamente. ¿Me toma por idiota? No, pero tampoco quiero que sus hombres mueran por accidente y luego me culpe a mí. Después de más deliberación, Vázquez acordó dejar que Paloma entrara primero, pero con una antorcha y acompañada por uno de sus hombres más confiables. Si no sale en 10 minutos, empiezo a matar rehenes, advirtió. Paloma asintió y desapareció en la cueva con el soldado. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Joaquín estaba sentado junto a mí, aún con las manos atadas, pero pude ver que estaba tratando de trabajar discretamente en las cuerdas. Habían pasado 8 minutos cuando escuchamos el grito. Era el soldado que había entrado con Paloma, y sonaba como si estuviera en agonía mortal. ¡Santos!, gritó Vázquez. ¡Vayan a ver qué pasó! 2 soldados corrieron hacia la entrada de la cueva. 1 minuto después salieron corriendo. «Capitán», gritó uno de ellos, «Santos está muerto y la mujer desapareció». «¿Cómo que desapareció? Hay túneles en esa cueva, señor. Docenas de ellos. Podría estar en cualquier parte». Vázquez maldijo fuertemente. «Registren cada túnel. Encuéntrenla». Pero mientras sus hombres se dispersaban para buscar en la cueva, yo sabía que Paloma ya estaba lejos. Había usado nuestro tiempo como rehenes para organizar su propio escape. La pregunta era, ¿nos abandonaría aquí o regresaría para ayudarnos? La respuesta llegó 15 minutos después, cuando las antorchas comenzaron a apagarse una por una alrededor del perímetro de nuestro campamento. Paloma había regresado, y esta vez ella tenía la ventaja. Capítulo 6. Las antorchas se apagaron en secuencia, creando una oscuridad que se extendía hacia nosotros como dedos de la muerte. Los hombres de Vázquez comenzaron a gritar órdenes confusas, pero era claro que Paloma los había tomado completamente por sorpresa. «¡Manténganse juntos!», gritó Vázquez. «Es solo una mujer». Pero solo una mujer, entrenada por el ejército estadounidense en territorio que conocía mejor que ellos, resultó ser una combinación letal. Escuché el silbido de cuchillos volando en la oscuridad, seguido por gritos ahogados y el sonido de cuerpos cayendo. «Joaquín», susurré urgentemente, ¿lograste soltar las cuerdas? «Casi, papá. Dame 1 minuto más». El caos alrededor de nosotros se intensificó. Vázquez había ordenado a sus hombres que formaran un círculo defensivo, pero era difícil defenderse de un enemigo que no podían ver. «¡Don Alejandro!», la voz de Paloma venía desde las rocas arriba de nosotros. «Cuando diga ahora, corran hacia el norte». «Ahí está», gritó uno de los soldados, disparando hacia el sonido de su voz. La bala rebotó en las rocas, enviando chispas en todas direcciones. En el destello momentáneo de luz, pude ver que estábamos rodeados por solo 6 hombres ahora, en lugar de los 12 originales. «Papá, ya me solté», susurró Joaquín. Inmediatamente comenzó a trabajar en mis cuerdas. Sus dedos pequeños pero ágiles lograron aflojar los nudos en menos de 1 minuto. «¡Ahora!», gritó Paloma. Joaquín y yo saltamos y corrimos hacia el norte, manteniéndonos agachados. Detrás de nosotros escuché a Vázquez gritar órdenes, pero el sonido de más disparos y gritos indicaba que Paloma estaba manteniendo a sus hombres ocupados. Corrimos por el terreno rocoso durante varios minutos antes de detenernos detrás de una formación grande de piedras.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría delatar nuestra posición. ¿Estás bien, mijo?, pregunté él susurrando. Sí, papá. ¿Dónde está Paloma? Como si hubiera escuchado su nombre, Paloma apareció de entre las sombras como un fantasma. Tenía sangre en la ropa, pero no parecía ser suya. ¿Están heridos?, preguntó inmediatamente. No. ¿Y usted? Estoy bien. Pero tenemos que movernos rápido. Vázquez todavía tiene 3 hombres con él y no se van a rendir fácilmente. ¿Qué pasó en la cueva? No había documentos ahí, pero sí había múltiples salidas. Y también había algunas trampas naturales muy convenientes para alguien que supiera cómo usarlas. Joaquín la miró con admiración evidente. ¿Mataste a todos esos hombres? Joaquín, la regañé suavemente. Está bien, dijo Paloma. Es una pregunta justa. Sí, maté a algunos, pero solo porque no tenía otra opción para salvarlos a ustedes. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora continuamos hacia el Cañón del Diablo. Pero sin caballos, va a ser muy difícil llegar antes de que Vázquez organice más refuerzos. Como si hubiera invocado su nombre, escuchamos la voz de Vázquez gritando en la distancia. «Los encontraré, Mendoza, y cuando lo haga, haré que vea cómo mato a su hijo lentamente». La amenaza me llenó de una rabia fría. Este hombre no solo había matado a mi esposa, sino que ahora amenazaba directamente a Joaquín. «¿Cuánto falta para llegar al cañón?», pregunté. «A Pae con un niño, probablemente 8 horas más». «¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen los refuerzos de Vázquez? Si envió mensajeros cuando nos capturó, probablemente menos de 6 horas». Las matemáticas eran simples y desalentadoras. No íbamos a llegar al cañón antes de ser atrapados nuevamente. «Paloma», dije, «quiero que tome los documentos y continúe sola». «¿Qué? Usted es la única que puede detener la Operación Libertad. Joaquín y yo solo la estamos retrasando. No voy a abandonarlos». «No es abandono, es sentido común. 2 personas se pueden mover más rápido que 3, especialmente cuando una de ellas es un niño». «Papá, no», protestó Joaquín, «no vamos a separarnos». Miré a mi hijo, este niño valiente que había perdido tanto y aún se negaba a rendirse. «Mijo, a veces tenemos que hacer sacrificios por el bien mayor, como mamá hizo». «Como mamá hizo». Paloma nos miró a ambos durante un momento. Luego negó con la cabeza firmemente. «No, encontraremos otra manera». «¿Qué otra manera?» «No lo sé todavía, pero la encontraremos». Mas de repente Joaquín se puso rígido. «Escuchen», susurró. En la distancia podíamos escuchar el sonido de muchos caballos acercándose. Los refuerzos habían llegado más rápido de lo esperado. «¿Cuántos?», preguntó Paloma. «Difícil de decir, pero suena como al menos 15, tal vez 20. Demasiados para luchar». Miré alrededor desesperadamente, buscando alguna ruta de escape. El terreno a nuestro alrededor era en su mayoría abierto, con poca cobertura. Si nos quedábamos donde estábamos, nos encontrarían en cuestión de minutos. «Allí», dijo Joaquín súbitamente, señalando hacia el oeste. «¿Ven esa grieta en la roca?». Miré hacia donde señalaba y vi una fisura estrecha en la pared rocosa. Era apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona. «Es muy estrecha», observé. «Pero es mejor que nada», dijo Paloma, «y los caballos no podrán seguirnos». Corrimos hacia la fisura justo cuando las primeras antorchas aparecieron en el horizonte. La grieta era incluso más estrecha de lo que había pensado, pero logramos introducirnos en ella uno por uno. El pasaje continuaba hacia el interior de la pared rocosa, creando un túnel natural que se extendía en la oscuridad. Caminamos en fila india, con Paloma adelante, yo en el medio y Joaquín detrás. «¿A dónde lleva esto?», preguntó Joaquín en voz baja. «No lo sé», admití, «pero es mejor que estar afuera con Vázquez». Y caminamos por el túnel durante lo que pareció horas, guiándonos solo por el tacto. El aire se volvió más fresco y pude escuchar el sonido distante de agua corriendo. «Creo que este túnel lleva a un río subterráneo», dijo Paloma. «¿Eso es bueno o malo?».
Depende. Si el río fluye hacia el norte, podría llevarnos más cerca del Cañón del Diablo. Finalmente el túnel se abrió a una caverna grande, con un río subterráneo corriendo por el medio. La caverna estaba iluminada por aberturas naturales en el techo que dejaban entrar la luz de la luna. «Es hermoso», murmuró Joaquín, y tenía razón. La caverna era como una catedral subterránea, con formaciones rocosas que se alzaban como pilares hacia el techo alto. «¿Pero cómo salimos de aquí?», pregunté. Paloma estudió la corriente del río. «El agua fluye hacia el norte. Podríamos seguirlo. ¿En la oscuridad? Es mejor que estar arriba con 20 hombres armados buscándonos». Comenzamos a caminar junto al río subterráneo, usando las formaciones rocosas como guías en la oscuridad. El sonido del agua corriendo era hipnótico, y después de un rato casi pude olvidar la situación desesperada en la que estábamos. Después de caminar durante 2 horas, vimos luz natural adelante. El río subterráneo emergía a la superficie en un pequeño oasis rodeado por palmeras y vegetación exuberante. «¿Dónde estamos?», preguntó Joaquín. Paloma estudió las estrellas en el cielo nocturno. «Creo que estamos a solo unas horas del Cañón del Diablo». «¿De verdad? ¿De verdad?». El río subterráneo nos llevó mucho más lejos de lo que pensé. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza real. Tal vez, solo tal vez, íbamos a lograrlo. Pero entonces escuchamos el sonido que había estado temiendo. Ladridos de perros en la distancia. «Perros rastreadores», dijo Paloma con voz tensa. «¿Pueden seguir nuestro rastro a través del río?». «Los mejores pueden». Miré a Joaquín, quien había palidecido al escuchar los ladridos. «¿Qué tan lejos está el cañón desde aquí?». «Tal vez 3 horas a pie». «¿Y cuánto tiempo antes de que los perros nos alcancen?». Paloma escuchó cuidadosamente los ladridos que se hacían más fuertes. «1 hora, tal vez menos». Las matemáticas eran claras. No íbamos a llegar al cañón antes de ser capturados, a menos que alguien se quedara atrás para retrasar a los perros. Miré a Paloma y vi que había llegado a la misma conclusión. «No», dije inmediatamente, «don Alejandro es la única manera. No voy a dejar que se sacrifique por nosotros. Y yo no voy a dejar que la Operación Libertad proceda según lo planeado». Los ladridos se hacían más fuertes. Ya no había tiempo para discusiones. Paloma me entregó la caja de metal con los documentos restantes. «Lleve esto a San Antonio. Encuentre al coronel Harrison en Fort Sam Houston. Él sabrá qué hacer». «¡Paloma! ¡Vayan!», gritó, ya moviéndose hacia el sonido de los perros. «Y no miren atrás». Agarré la mano de Joaquín y corrimos hacia el norte, hacia el Cañón del Diablo y nuestra última esperanza de detener una guerra. Detrás de nosotros escuché el sonido de disparos y gritos, pero no miré atrás. No podía permitírmelo. No cuando el destino de 2 naciones dependía de que llegáramos a San Antonio antes de que fuera demasiado tarde.